El diablo quiso llevarse a mi hija. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales de la señora Kenia. En la descripción, el link de su canal de YouTube y su página de Facebook. Síguelo. Soy originaria de San Juan La Lana, Oaxaca, México, pero ahora yo vivo en la colonia México 86, de los cuartos en Naucalpan, Estado de México, y esa maldita bestia segadora de vidas y sus múltiples ataques no cesaron. Mi experiencia con este ser es de angustia, de sentir desesperación, al grado que cuando despierto de madrugada siento que él me ve, que ha regresado de nuevo. Si tan solo viviera mi abuela Juanita, la bruja blanca, o Úrsula, la bruja pactada, él no atacaría de esta manera. Ya no puedo dormir como antes y ahora tengo actualmente 7 meses de embarazo de mi futuro segundo bebé. La tengo que proteger hasta su nacimiento. No quiero que nos pase lo que viví en Oaxaca cuando Belcebú reclamaba a mi primer hija, ni menos lo que pasó en Veracruz. Allí una señora conocida mía, que era bruja pactada, quien vivía en Córdoba, en el estado de Veracruz, con la cual conviví mucho cuando era también joven. Ella me contaba que podía transformarse en lo que quisiera, esto para lograr sus objetivos. Así como en un perro o en un pavo gigante y salir a hacer sus maldades, que también podía meterse en los sueños de las personas para dominarlos y robarse a sus niños y después devorarlos en la oscuridad. Incluso entraba físicamente en casas de niños recién nacidos en los que desprendía su alma del cuerpo después de devorar su sangre. Prácticamente, a mi corta edad, el destino me ha cruzado en el camino de brujas, brujos, nahuales y hechiceros, así como chamanes, y del que no me aparta es del camino del mismo Lucifer, que ahora en mi nuevo embarazo ha regresado a impedir que se desarrolle este ser en mi interior. Pero gracias a Dios, ya sé cómo hacerle frente. Lo que recién escuché en mi colonia Naucalpan es de mi vecina, quien tiene una nena de 1 año y medio, y me dice que ella dormía a su nena en una cuna junto a su cama, y que siempre también a las 3 a.m., extrañamente la nena lloraba desesperada, solo que dormida, y en cuanto la acostaban en la cama de sus padres, ésta se calmaba. Pero un día, estaban despiertos en la cocina y a la hora que lloró la niña, entró el padre a su cuarto y alcanzó a ver la silueta de una fea y carcomida mujer junto a la cuna. Y en cuanto esta bruja se vio descubierta, se volvió una bola de fuego, no sin antes chuparle su sangre dulce, y desapareció. Después dice que la madre vio igual otra noche una bola de fuego venir directamente a su ventana, que ella sintió miedo, pues estaban solas, y se salió rápido y se fue con su mamá. Otra cosa que escuché fue de un chico que trabajaba con mi esposo. Como son músicos, por lo regular trabajan de noche, y esa vez en que llegaron de trabajar, el chico estaba bajando los instrumentos para guardarlos. Cuando entró todo apresurado, estaba todo pálido, y dijo que lo asustó una señora que estaba escondida en la casa de al lado, que estaba como agachada detrás de unas plantas y que lo estaba viendo, y esta no tenía ojos ni piernas, era como un tronco humano. También otra vecina me contó que cuando ella tenía a su niño chiquito, en las noches, como escuchaba que en el techo de su casa arañaban y pisaban con mucha fuerza, como queriendo entrar por arriba, a ella le daba mucho miedo, y hasta que bautizó a su hijo, dejó de pasar eso. En la casa donde vivimos, actualmente llevamos ya casi 4 años. Es una casa sola que rentamos. Vivo con mi nena de 5 años y mi esposo, como ya les comenté, es músico y trabaja más que nada por las noches. Y siempre que él está aquí, duermo súper bien. Pero cuando sale a trabajar, o como ahora que tuvo que salir a otro estado, no duermo casi nada. Y mi nena dice que tiene sueños extraños. Otra cosa que acabo de recordar es que cuando mi nena, quien tiene el don de la luz y platica con los muertos, tenía casi 3 años, dormíamos junto a un closet y se quedaba abierto un espacio. Entonces un día mi esposo se fue en la noche y me quedé con la nena ya en la madrugada. Escuché un ruido extraño, como un animal adentro de la casa, y me desperté. Justo allí vi como alguien jaló a mi niña de la cama y fue a caer en medio del closet y comenzó a llorar. Para ese entonces ella ya hablaba y decía que esa bestia tenía unos ojos rojos y un cuerpo horrible y estaba escondido en el closet. Como pude y armándome de valor lo cerré,
Y también allí hay una bodega vieja en la propiedad donde vivimos, llena de polvo y cosas. Y mi hija dice que ahí dentro vive una señora que le pedía ayuda, pues que el maligno le quería arrebatar su alma. El día viernes a las 3 de la mañana me vino a visitar en mi patio un gato negro grande, gordo, al cual nunca había visto en mi vida, y por más que lo asustaba no se movía. Tenía los ojos y caras como de un humano. Hace también 1 año y medio me vinieron a tirar un trabajo a la puerta de mi hogar en una bolsa negra, el cual contenía fruta, dinero y animales muertos. Y en ese momento que salí, vi a una señora que se hizo pasar por vendedora de tamales y dijo que esa bolsa era para nosotros y se marchó. Al abrirla toqué trabajo y de allí mi vida cambió al grado que casi nos separamos. Nos enfermamos y quedamos sin dinero. Por cualquier motivo, el mal quiere destruir a mi familia. Amigo Chemo San Juan, pues esto comenzó de nuevo hace ya 8 días exactos, cuando mi esposo se fue a otro estado a tocar. La primera vez amanecí con 2 moretones en la pierna, como si me hubiese golpeado contra algo. Después, a los 2 días, en el vientre, donde se nota mucho mi embarazo. Tenía arañazos como 3 grandes de una garra y me causaba molestias y dolor. Con esto, desde que comenzó diariamente, me despierto justo a las 3:33 de la madrugada. Y de ahí ya no puedo dormir absolutamente nada hasta que no salga el sol o canten los gallos. Porque me siento que de nuevo ese demonio reclama a mi bebé que está a punto de nacer. Espero en Dios que con las 12 verdades del mundo, las pulseras de San Benito y el agua bendita, así como las protecciones que en este grupo me enseñaron, pueda yo proteger a mi familia y que la paz regrese a mi hogar. Mil gracias. Recuerda visitar el espacio de mi amigo, el oficial Chemo San Juan. En la descripción del video, el link de su página y canal de YouTube. El campesino que quedó loco al enfrentarse a unas brujas. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Elena Coronado. Ese día el señor Tomás tenía la presión de terminar de sembrar sus campos de maíz, y era tal su necesidad por hacerlo que no medía el peligro, y menos la zona alta de las montañas que tenía que atravesar para llegar de regreso a su casa. Ese día la noción del tiempo le ganó. Todos sus amigos de él se despidieron, y este buen campesino continuó trabajando un poco más, hasta que por lo oscuro de la noche ya no veía ni sus manos. Fue allí que detuvo su trabajo. Como pudo se apresuró, tomó el machete, su morral, y salió a toda prisa, pero ese era un camino muy accidentado, de enormes barrancas, valles, cuevas y piedras que le imposibilitaban avanzar. Esto que les cuento pasó en un pueblo llamado Escobedo, justo en el estado de Querétaro, en México, hace 35 años, y le sucedió a mi suegro. Un gran campesino de 1,80 m de altura, 90 kilogramos de peso. De hecho, él era un gran hombre fuerte, responsable, además de muy trabajador. Pero lamentablemente sufrió un accidente de esos pocos creíbles que al día de hoy los familiares no damos crédito de lo que le ocasionó. Aquella vez más y más se hacía tarde. El camino estaba difícil para él. A pesar de que era experto, parecía que el bosque cobraba vida y lo quisiera perder. De pronto unas extrañas luces como antorchas alumbraron el cielo e iluminaron su paso, y cuando reaccionó, ya estaba justo al filo de un profundo pozo. Apenas y lo alcanzó a mirar de reojo. Esas extrañas luces estaban zigzagueantes y corrían de un lugar a otro. Eran raras, y hasta mi suegro jura por Dios que en ellas escuchaba risas. Estas extrañas bolas de fuego cada vez volaban más y más cerca de él. El pobre suegro comenzó a tener miedo, pero ya era tarde, pues un par de manos en la oscuridad lo sujetaron de los pies y en unos segundos lo elevaron por los cielos a considerable altura. Cuando las tuvo de cerca, notó sorprendido que esas cosas eran unas reales y auténticas brujas chupasangre. En su metamorfosis de bolas de lumbre, las cuales se lo peleaban para matarlo, pues había rumores que algunas de estas bestias devoraban hombres y animales, y él estaba destinado a correr esta misma suerte. A pesar de que don Tomás era un peso considerable, esta bruja que lo capturó para nada lo soltaba, y con sus garras más y más lo aprisionaba.
y a punto estaban de llegar a su destino cuando Tomás se encomendó a Dios y no se dejó morir. Resulta que increíblemente, quién sabe de dónde sacó más fuerzas sobrehumanas y de varios certeros golpes noqueaba a las brujas que lo querían destrozar. Él jura que eran en verdad muy feas y que casi lo mataban, pues lo lastimaron considerablemente, y los gritos que estas bestias emitían eran desgarradores, capaz de volver loco a cualquiera. Cuando ya estaban por dejarse morir, mi suegro Tomás lanzó su último suspiro, forcejeó con esta bruja que estaba ya convertida en una horripilante ave, y de pronto se cayó de las garras de esa bestia putrefacta y rodó por el cerro para posiblemente morir en el abismo. De allí lo perdieron de vista estas bestias, ya que cayó entre unas rocas y unos arbustos donde desapareció. Como faltaba poco para el amanecer, ya no lo siguieron buscando esas aberrantes brujas. Por eso se resignaron a perder esa madrugada su apreciable cena. Como mi suegro ya no llegó esa noche a su pobre casa, los familiares muy asustados salimos en su búsqueda, y ya con varios vecinos acudimos a diferentes lados hasta que pasando el mediodía, alguien en lo profundo de un pozo escuchaba risas y carcajadas que no eran comunes en esa parte del cerro, hasta que su curiosidad los llevó a ver de cerca y se dieron cuenta que era el señor Tomás, quien estaba desnudo y con muchos golpes en su cuerpo, y este ya había perdido completamente la razón, pues decía incoherencias. Como pudieron lo sacaron del profundo pozo y comenzó a relatarle su historia de que 4 brujas se lo quisieron comer, y este las golpeó ferozmente para luchar por su vida, hasta que las venció y se estrelló en unas piedras, pero gracias a Dios no murió. Lo llevamos inmediatamente al médico y este nos dijo que mi suegro perdió la razón de un fuerte golpe en su cabeza y por una gran impresión de algo que le quitó el habla y lo sugestionó. A raíz de eso sufrió la pérdida de la razón. Ella jamás volvió a ser el mismo y nunca dejó de exclamar que él con sus propias manos venció a esas asquerosas brujas que le querían succionar el alma y la sangre en los cerros de Querétaro. Su familia, así como su esposa e hijos, perdió el interés por él. Ya no lo apoyaron en su tratamiento psicológico y de allí se fue a vivir a las calles de la Ciudad de México. Yo hablé con mi esposo, pero este decía que era una carga para todos. Quienes lo conocen no dan crédito de la fuerza descomunal o sobrehumana que el pobre de mi suegro posee, que no es común en un ser humano de su condición. Dicen que él adquirió este superpoder sobrehumano al encomendarse a Dios y a luchar por su vida el día que las brujas casi lo devoran. Él camina sucio y hasta sin zapatos por las calles de la ciudad, pero de vez en cuando es contratado por traileros para descargar su mercancía, pues él solo es capaz de aguantar su propio peso con una mano. Como pago recibe alimentos, ropa o a veces dinero. Su vida ya no será la misma después de arriesgar su vida esa noche en que estos demonios lo quisieron destrozar. Y ahora solo esperamos en Dios algún día su familia tenga noticias de él. Y si te lo topas, ayúdalo por favor y comprende que él no quiso estar así. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo del canal para que sea narrada en este espacio. La bruja que desafió al diablo, relato especial de Alex Morales Gómez y Trovit, relatos de horror. Todos los derechos reservados para Morales, terror y misterio. No soy de contar este tipo de cosas por temor a ser juzgado, y es que las cosas que encierran situaciones paranormales, en su mayoría inexplicables para muchos, son difíciles de creer. Quiero que por favor cambies mi nombre, porque lo que diré puede hacer que sea víctima de señalamientos que perjudiquen mi vida familiar. Cuando tenía 12 años vivía en una zona alejada, un pequeño pueblo costero del Pacífico colombiano, al cual solo se llegaba vía marítima. Fue en aquel lugar donde sucedió todo. Teníamos una vecina muy querida, su nombre era Bernabela. Decían que ella curaba de espanto, bendecía a los pescadores para que les fuera bien en sus faenas en el mar, enseñaba oraciones a los hombres para protegerlos de los peligros de la noche, y cuando se adentraban en el espeso manglar, ella era una bruja, pero no como se sabe mencionar en las historias. Era una bruja que servía a la gente, como decir que era una bruja buena. Contaba mi abuelo para ese entonces de muchas proezas de doña Bernabela que se cumplían,
La que siempre recuerdo es cuando mi abuelo contaba que el padrecito de nuestro pueblo, de aquella pequeña capilla, frente a todos los feligreses en la iglesia, se arrodilló y besó la mano de la bruja, dándole gracias y reconociendo su poder, porque juntos lograron llevar a cabo un exorcismo, nunca antes visto en el pueblo, donde vencieron al mismo diablo. Resulta que una tarde muy fría en el mes de abril, la niña Rosaura, hija del vecino Manuel, se había ido a jugar al monte adentro. Pasaron las horas y se hizo de noche. Rosaura no aparecía, así que debieron salir a buscarla, pero no la encontraron. La noche estaba demasiado oscura, tanto que apenas se podía ver a las personas cuando estaban cerca. Una espesa neblina cubría el pueblo. Los animales estaban inquietos, los perros no dejaban de ladrar, el miedo caminaba a las calles del pueblo y hasta los más valientes sudaban y temblaban de una forma inexplicable. Así pasaron varios días que trataban de buscarla, pero era como si nunca avanzaran, hasta que intervino el padrecito y doña Bernabela, diciendo que esto no era normal. Podían sentir el mal cerca, aguardando para devorar a todo aquel que cayera en sus garras. En la noche, Bernabela le dijo al padrecito y a algunos hombres que ya al lugar donde se creía que estaba la niña, debían de dejarla sola, que la fueran a buscar en la mañana. Cuando estos llegaron al amanecer, encontraron a Bernabela demacrada y ojerosa. Parecía muy enferma. Ella les dijo que en realidad lo de la pérdida de la niña Rosaura era cosa del demonio y debían ir a buscarla. El padrecito y los hombres le dijeron que ellos irían, que los esperara ahí, pero ella dijo que tenía que ir con ellos. Fue así que 8 hombres y Bernabela emprendieron camino monte adentro en busca de Rosaura. Pronto de adentrarse en el monte, se hizo la oscuridad. Se hizo una oscuridad como si fuera medianoche, algo bastante extraño y terrorífico, pues era cosa de las 7 de la mañana. Empezó un huracán que cubrió todo el bosque. Silbaba y amenazaba con derribar a los hombres. Bernabela y el padrecito eran los únicos que seguían con la entereza y decían que tenían que seguir avanzando, que la niña estaba cerca. Uno de los hombres huyó apenas vio la oscuridad. Apenas empezó el huracán, Bernabela se llevó sus manos a los ojos, como tapándose de una luz incandescente que solo ella veía. Los hombres estaban asustados, porque no solo era el huracán, era ese viento tenebroso y caliente, tan caliente que se sentía como si estuvieran en las puertas del infierno. Era tan fuerte que los quería derribar, que los quería arrastrar. También era ese bujido que se escuchaba en todo el ambiente, el bujido como un animal salvaje y agresivo. Bernabela y el padrecito seguían firmes hacia adelante, así que los hombres debieron también seguir con estos, a pesar que en sus caras se veía el terror de eso que estaban viviendo, de esa oscuridad que era imposible que pasara. A medida que avanzaban, el huracán se hacía más fuerte, obligando a los hombres a aferrarse de los árboles para no ser arrastrados por el monte. Bernabela gritaba: «Estamos cerca». Entre aquellos hombres estaba mi abuelo. Después de unos cuantos pasos más, el huracán se detuvo, pero en cambio llegó un temblor que hacía rugir la tierra, hacía que ésta se tarajara por la mitad. Al padrecito debieron darle la mano para no ser engullido por una de estas grietas hechas en la tierra. Otro de los hombres huyó apenas empezó el temblor. Bernabela gritaba como loca: «Hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando, estamos cerca». El temblor seguía con más fuerza, tumbando los hombres al piso. El ambiente se llenó de un olor a azufre y a podredumbre, y de un chillido que hacía doler los oídos. Los hombres se llevaron las manos a las narices y a los oídos, tratando de protegerse de aquello que no entendían. De un momento a otro se hizo el silencio y vieron a la niña sentada. Parecía que hablaba con alguien y sonreía. La oscuridad era absoluta, pero donde estaba la niña se veía con claridad. Una voz tenebrosa y rugiente cubrió todo el monte y gritó:
Largo de aquí. Otro de los hombres huyó muerto de terror. Gritaba por todo el monte: ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! Bernabela pareció ser atravesada por un rayo que nadie más vio, pero que la hizo caer al suelo. Llevándose sus manos al pecho, con una voz lastimera y suave, gritó: «Déjala en paz. Yo ya cumplí mi promesa». En ese momento, la niña corrió a brazos de Bernabela y el sacerdote. Bernabela se veía débil, así que los pocos hombres que quedaban en el sacerdote llevaron en sus brazos a la niña y a Bernabela al poblado. En el mismo momento que Bernabela cayó al piso, llevándose las manos al pecho, se hizo de día. Se vio el sol en el firmamento irradiando, como nunca antes lo había hecho. Bernabela, después de lo vivido, quedó débil y enferma. Muy pronto murió. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó, pero algunos cuentan que le confesó al padrecito, días antes de morir, que el demonio se había vengado de ella y se había robado a la niña para hacerle pagar por haber hecho el bien. Esa era la venganza del demonio, por ella no dedicar sus artes y su conocimiento al servicio del mal, y por el contrario, sí a hacer el bien. Recuerden también que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. El nuevo brujo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Estas son dos historias en una, pero estaban unidas la una con la otra. Aún estaba yo en la escuela cuando llegó a vivir enseguida a una casa de mi padre, un hombre llamado Antonio, pero todos le decían Antonio Tabaco, por su peculiaridad de tener siempre un tabaco entre sus labios. Aunque no era de por allí y nadie lo conocía, pronto se fue haciendo famoso porque su brujería era poderosa e infalible. Podía acabar con cosechas o hacer que éstas germinaran, hacer que llegara la lluvia o la sequía según los deseos del cliente. Sanaba el ganado a la distancia, tan solo con un conjuro. Leía el tabaco, el chocolate y fotos. El gran brujo, empezaron a llamarlo algunos. Allí iban muchas mujeres feas, viejas, jóvenes y bonitas, todas en busca de amor o para que les quitara a sus esposos, los bebedores o los agresivos. Se empezó a decir que el brujo utilizaba su fama para seducir a las mujeres más bonitas. Cuando se encerraba con ellas, no era para hacerles ningún trabajo, era para llevarlas a la cama, así que muchos hombres estaban celosos y a la vez preocupados, pues sabiendo de sus poderes era difícil enfrentarlo. Un domingo Catalina fue a consultar al brujo. Quería que éste le dijera si su esposo le era infiel. Como siempre, éste se encerró con la joven esposa en una habitación. De allí salía humo, un humo con un olor peculiar a mentol, pero también salían gemidos de placer. Como Catalina vivía tan cerca, algún vecino corrió y le llevó el suceso a su esposo. Este se vino con revólver en mano y con 3 tiros al aire hizo salir al brujo y a su cliente. Ambos salieron en prendas menores. El brujo alegaba que le estaba sacando las malas sales, pero el esposo de Catalina no se llamaba a explicaciones. Lo amenazó con el revólver y le exigió irse de inmediato del lugar. Así fue que el brujo, sin mediar más palabras, empacó lo poco que pudo y huyó del lugar. Esa misma noche, Catalina desapareció en la noche, llevándose unas pocas pertenencias. Algunos dicen que huyó tras el brujo, otros dicen que la vergüenza no le permitía estar más por allí. Al esposo de Catalina lo encontraron muerto en la entrada de su casa. Se cree que al amanecer, buscando a su esposa huida, una abeja entró en su garganta y dejó su aguijón allí. El hombre murió ahogado por la hinchazón de la picadura. Nadie podrá saber bien cómo pasó, pero muchos pobladores aseguran que fue el brujo que vino en forma de abeja y lo mató. Allí entra la segunda historia. Arnulfo era el ayudante de Toño. Era un joven retraído. Muchos dirían que tonto. Hasta el propio Toño decía que no se le podía mandar a hacer encomiendas muy complicadas porque las olvidaba. Pero Arnulfo llegó una tarde a la casa que pertenecía a su jefe Toño. La cercó con alambres por todos lados y llevó 2 perros negros inmensos
y abrió de nuevo el trabajo del brujo. Al principio nadie quería ir allí. Sabían que Arnulfo no era normal, pero con los días se fue ganando a las personas, no solo de la vereda, también de toda la región, del pueblo y de pueblos contiguos. Se decían que tenía más poder que Toño. Algunos decían que este último fue quien le enseñó, otros que era el mismo Toño que había tomado el cuerpo de Arnulfo. Quienes lo consultaron decían que era un hombre completamente diferente. En la noche dicen que lo sentían correr por los cultivos dando carcajadas. Se sabía que era él por su risa peculiar. También dicen que por donde pasaba secaba los cultivos. Muchos temían pasar por el frente de su casa en las noches, no solo porque se escuchaban oraciones y voces extrañas, también porque los dos perros, que ya de por sí en el día eran atemorizantes, en la noche eran dos fieras con los ojos como fuego, y por su boca salía una babasa que más parecía lava de un volcán ardiente. Siempre parecían estar furiosos. Fuera de día o de noche, solo se calmaban cuando Arnulfo les daba un pequeño silbido. Dicen que aquel nuevo brujo estaba haciendo una fortuna con su magia o brujería. Al principio las colas eran importantes, después debió empezar a dar citas con más de 2 meses de antelación. Ahora entra a esta historia mi familia, más que nada mi padre. Mi familia tenía una casa para alquiler, contigua a la del nuevo brujo, pero hacía un tiempo estaba sola, ya que ningún viviente se quedaba allí. Algunos por lo que se escuchaba en la casa del brujo en las noches, otros simplemente se aburrían por cualquier pequeñez. Mi padre, cada que se iba un inquilino, la organizaba de nuevo, la pintaba, volvía a sembrar jardín, ya que este pronto se secaba. Un domingo que estábamos mis padres y yo en el pueblo comprando los víveres para la semana, se nos acercó una mujer que decían que era loca y vivía de la caridad de las personas. Eugenia se llamaba. Se vestía de harapos y olía mal. Esta llamó a mi padre aparte y le dijo que el vecino estaba interesado en que le vendiera la casa, para él hacer más grande su negocio. Por eso todos los inquilinos se aburrían, porque le habían puesto tierra de cementerio en varias partes de la casa y le habían hecho un conjuro de magia negra. Mi padre se quedó pensativo, a pesar que él sabía lo que pasaba con el brujo. No creía en esas cosas, mas sin entender, le preguntó a la anciana qué podía hacer para combatir aquel mal. Lo primero que debía hacer era encontrar la tierra de cementerio. Esta debía estar a los alrededores de la casa, en 4 puntos distantes. Después de encontrarla, debía devolverla al cementerio. Después debía enfrentarlo cara a cara. Para esto necesitaba llevar el cordón de San Benito amarrado a la cintura. Este debía estar previamente bendecido con agua bendita. También debía conseguir un ramo de los que se usan en Semana Santa y quemarlo alrededor de la casa. Necesitaba un arma cortopunzante, preferiblemente un puñal de plata. Este también debe ir bañado de agua bendita. No se preocupe por lo que necesita. El sacerdote le conseguirá el cordón y el puñal. Debía decirle que la blanca lo había mandado. El sacerdote sabría de qué hablaba. Cuando ya esté listo, busca la manera de entrar en la casa del brujo y cuando lo tenga de frente, le exigirás dejar la región y no volver nunca más. Con el puñal en alto, le dirá que de no ser así, por el poder de Cristo le arrancará el corazón. No se preocupe, le dijo a mi padre, mientras haga las cosas al pie de la letra, nada podrá hacerle. Fue así que mi padre, sin entender nada de brujería, se fue a enfrentar a un gran brujo. Efectivamente encontró la tierra en bolsitas de cuero. La mujer así lo había explicado. Era piel de muerto. En la tarde la llevó al cementerio y en la noche por el muro que daba a la casa del brujo. Saltó a la casa. Resuelto pero con el corazón en la mano, lleno de temor. Cuando los 2 perros lo vieron, le ladraban con rabia, pero se mantenían a distancia. Después diría mi padre que aquellos no eran perros comunes, no solo por su tamaño y color completamente negros. Sus ojos eran fuego y sus dientes parecían espadas. Su babasa olía a azufre. Arnulfo salió al escuchar que sus perros no se calmaban con su silbido. Al ver a mi padre, retrocedió unos pasos. «No podrás conmigo», le gritó. Mi padre le dijo en voz calmada pero temblorosa:
porque aquel no era el Arnulfo que él conocía. Aquel era un ser oscuro, no parecía un hombre, más parecía una sombra, un humo negro. Mi padre le exigió con el puñal de frente que debía irse de la región. Aquello dio una carcajada y se desvaneció en el viento. Solo un tabaco quedó al lado de mi padre. Cuando escuchó el gemir de los dos perros que estaban a un lado, mi padre miró con rapidez. No quería ser atacado por aquella fiera. Lo que vio lo causó más terror de todo lo que vivió esa noche. Donde antes estaban los perros, estaban los cuerpos sin vida y desnudos de Arnulfo y Catalina. Mi padre llamó a un inspector policial que vivía cerca para que se encargara. Esta y medicina legal no podían dar una explicación a estas muertes. Aquellos cuerpos, a pesar de no estar en estado de descomposición, llevaban más de 2 meses muertos. Mi padre alquiló de nuevo la casa. Ya llevan como 3 meses los nuevos inquilinos y están felices. Un domingo nos fuimos donde Eugenia a darle las gracias por su favor, pero esta no nos habló. Parecía que ni nos reconocía. Era la loca de siempre. Le dimos unas galletas para que comiera y un billete, el cual vimos cuando lo tiró a la basura. Fuimos donde el sacerdote a preguntarle por aquello y nos aseguró que el puñal y los artículos que le pidió mi padre hacía más de 2 meses los tenía. Una mujer vestida de azul se los había dejado con la recomendación de entregárselos a quien dijera, la Blanca. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Guerra contra las brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En aquel entonces, se hizo muy recurrente hablar de las brujas, de su poder y del terror que podían causar. Los alcaldes desde los estrados públicos llamaban al pueblo a denunciarlas. Los sacerdotes desde los altares llamaban a quemarlas. Fue así que mi pequeño y olvidado pueblo se volvió en un rincón infestado de brujas. Según decía la Santa Inquisición, doña Entelvina, doña Magnolia, la joven Margarita y otras que no recuerdo fueron quemadas en la hoguera. Sus propiedades pasaron a ser parte de la Inquisición o la Iglesia. Algún porcentaje al alcalde de turno. Mucho se hablaba de brujas y sus maldades, pero la verdad es que en el pueblo nunca se había visto algo que se pudiera relacionar con la brujería. Mi madre y yo vivíamos solas, ya que mi padre embarazó a mi madre y la abandonó. Mi madre era una mujer mayor para ser madre. Yo había llegado a una edad tardía, a pesar del abandono de mi padre. Mi madre me amaba con toda su alma. Mi anciana madre iba todos los domingos a la iglesia y pedía porque las lluvias no abandonaran los cultivos de plantas aromáticas que era su fuerte, las que vendía los fines de semana en el pueblo. Estábamos en misa cuando una mujer me dijo que me corriera de su lado, que yo olía mal. Mi madre, enfurecida como nunca antes la vi, le dijo que jamás volviera a tratar así a su hija o tendría problemas. Resultó que la mujer era una hermana de la esposa del alcalde y se creía de mejor familia. Así que se generó una discusión en plena iglesia. Entre estas y aquellas salió la palabra bruja. Todos empezaron a decir bruja, bruja, y a señalar a mi madre. Yo tenía 15 años recién cumplidos, pero tenía muy presente que cuando la palabra bruja salía a colación, habría problemas. Mi madre como que no entendía la magnitud del problema, porque seguía en su discusión acalorada, diciendo que por su hija era capaz de matar. Yo la tomé de la mano y salí corriendo con ella de allí. Yo sabía que estábamos en problemas. Mi madre no entendía lo que pasaba, pero se dejó llevar de mí. En casa le expliqué todo. La habían tildado de bruja y eso traería consecuencias. Ella entendió que era la realidad. Así fue que en la noche vimos aparecer abajo una multitud con antorchas. Venían gritando, muerte a las brujas. Mi madre agarró unas cuantas cosas y corrimos al bosque. Allí no habría salvación, ni voz que nos escuchara si nos quedábamos. Fuimos a dar a una gran caverna que yo no conocía, pero al parecer mi madre sí.
porque me llevó muy segura allí. Era bastante espaciosa y muy escondida en las profundidades del bosque. Al día siguiente miramos por los alrededores de nuestra casa. La habían quemado. Al parecer creían que nosotras estábamos dentro. No quedaba nada, ni de la casa ni de los cultivos. Estábamos abandonadas y en peligro. Nuestra única ventaja era que creían que estábamos muertas. Nos quedamos allí. Yo bajaba oculta con andrajos al pueblo para poder conseguir algo de comida. Me la robaba, ya que no teníamos con qué pagarla. Pero una vez me descubrieron y me quitaron con lo que me cubría. Me gritaron bruja. Como pude logré escaparme y huí al bosque. Algunos hombres llegaron hasta cierto punto, pero sabían que en el bosque no podrían andar fácilmente conmigo. Se regresaron. Le conté a mi madre lo sucedido. Ella me aseguró que nos buscarían. Nuestras tierras pertenecían ahora a la iglesia y si seguíamos vivas, en cualquier momento las reclamaríamos y eso ellos no lo iban a permitir. Le pregunté a mi madre qué íbamos a hacer. Ella me respondió que lo único que nos podría salvar era aquello de lo que nos acusaban. No le entendí. ¿Qué me quería decir? Esa noche me hizo acostar temprano. La caverna, a pesar de estar en medio del bosque, era un lugar acogedor y cálido. No sé qué me dio ella, en un té que me tomé al acostarme, porque muy pronto me quedé dormida. Eran casi la medianoche cuando desperté, cubierta con mi manta. Veo a mi madre desnuda, toda cubierta, como de una crema viscosa y verde. La escuchaba decir oraciones, palabras que yo no entendía, en un idioma que jamás había escuchado. Llamaba y pedía o aclamaba. Lo digo por su tono de voz. No podía entender qué era. De un momento a otro, un viento helado cubrió la caverna. Las llamas que nos alumbraban amenazaban con apagarse. Pero de un momento a otro esa llama se hizo tan grande que parecía que fuera a quemar todo dentro. En esa llama se veía una figura, la figura de un hombre. Se le veía bien su cara, su boca, sus ojos se diferenciaban. Bien su sonrisa, una sonrisa malvada. Mi madre seguía hablando en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro, aquel ser transformado en fuego dio una risotada tan tenebrosa que la caverna vibraba y hacía que mis vellos se pusieran de punta. Me tapé con la manta. No quería saber qué era eso o lo que podría hacerle a mi madre y a mí. Rezaba todo lo que sabía. De un momento a otro todo volvió a quedar en completa calma. Después de mucho rato, logré volver a levantar mi manta y mirar a ver dónde estaba mi madre. Ella estaba en su lado, durmiendo tranquila. Su respiración era apaciguada. La noche que vi aquello, los hombres y sus perros nos buscaron por el bosque y no pudieron dar con nosotras. Pero mi madre dijo que volverían, pero que ella ya estaba preparada. A la siguiente noche volvió y me dio té. Yo sabía que esto era para que me durmiera, así que en un descuido lo tiré y me hice la que dormía. A eso de las 8 de la noche, mi madre se paró de su sitio donde dormía y empezó unas oraciones. Oraciones hechas en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro pude ver que se quedó dormida en el punto donde estaba, casi como si estuviera en cuclillas. Pero para mayor asombro, después de que ella se durmió, de su cuerpo salió una especie de humo gris o una sombra. No lo sé definir. No sé por qué me puse en pie. Aquello que veía me asombraba, me aterrorizaba, pero también me causaba curiosidad. Esto, lo que fuera, salió de la caverna y tomó camino bosque abajo. Tengo que confesar que no sé por qué lo hice, pero lo seguí en medio de la oscuridad. Seguí aquello que había salido de dentro de mi madre. Subiendo el bosque, se escuchaban los hombres con sus perros, su risa malvada, la risa que da la búsqueda de la muerte. Cuando aquello estaba cerca de los hombres, dio una risotada tan endemoniada que yo caí al suelo de rodillas. Aquello no era mi madre, aquello era el demonio. También los hombres se quedaron en silencio. Ese humo gris
cubrió todo el bosque. Se hizo tan grande que parecía una nube de esas negras cuando va a llover. La risa se escuchaba en todo el bosque, los árboles se mecían, el viento silbaba por entre las ramas. El huracán era insoportable, los árboles parecían que se fueran a arrancar de raíz. Los hombres gritaban y lloraban, se sentían correr, los perros aullar, los perros chillar. Aquello era el demonio, aquello, en verdad, era cosa del mal. Los hombres huyeron de nuevo al poblado porque se habían encontrado con aquello que yo no sabía explicar qué era. La noche volvió a la normalidad y el humo tomó de nuevo camino a la caverna. Yo salí detrás de eso. Cuando llegó, volvió el cuerpo de mi madre y sentí de nuevo su respiración calmada y tranquila. El día siguiente fue un día normal. Salir al bosque a buscar leña y algunas bellotas para poder comer. En la noche fue todo igual. Mi madre me da el té y yo me hago la dormida. Mi madre vuelve y entra en oración o lo que fuera, y pronto se queda dormida o en trance. Aquello vuelve a salir de su cuerpo. Ese humo, esa sombra, esa niebla. No tengo cómo explicarlo. De nuevo la seguí, o seguí aquello que salió de ella. Ya eran más hombres. Venían armados con picos, palas, cruces y libros de oraciones. Estaban cerca de la caverna. Aquello ya no solo cubrió el cielo, cubrió por completo el bosque. Todo se hizo oscuro, más oscuro que una noche normal. Parecía como si la oscuridad fuera tan densa que se pudiera cortar con un cuchillo. Se escuchó en todos los rincones del bosque la risotada, tan tenebrosa que yo misma debía taparme los oídos. Me acurruqué al lado de un árbol y me quedé allí. El bosque se volvió una tormenta, pero no era lluvia, era de unas partículas pequeñas. Los árboles iban y volvían, amenazaban con caerse. Los hombres corrían de un lado para el otro. Yo no entendía el porqué, pero no podía ver el camino. Se chocaban entre ellos, como si ellos mismos no se pudieran ver. Eso era una cosa de locos, era un caos inexplicable. En una de esas, uno de estos hombres fue a dar al lugar donde yo estaba escondida. A pesar del susto que se le veía en sus ojos, gritó: «¡Aquí está la bruja!». Sentí algunos pasos correr a donde yo estaba. Él me amenazaba con un pico. Yo sabía que estaba perdida, pero a mi lado apareció aquella sombra. Debo confesar que mi miedo era peor que el de aquel hombre. Más aún que aquella sombra era mi madre. Sus rasgos físicos eran muy diferentes y desfigurados, pero era ella. El hombre al verla se santiguó e intentó correr, pero mi madre o lo que fuera, le puso su mano en el hombro y este cayó al suelo. Aquello me habló y me dijo: «Ve a la caverna ya». La voz era la de mi madre, pero sonaba extraña y cavernosa. En el bosque se hizo una claridad que me dejaba ver con nitidez el camino. Corrí a la caverna. Desde lejos escuché cuánto decían: «Está muerto, lo mató la bruja». No sé cuándo llegó aquello al cuerpo de mi madre, pero ella en la mañana me dijo que esto que había visto era lo que los hombres le temían, a lo que la habían obligado. Si era por defenderme, se aliaría hasta con el demonio. Así fue que seguimos nuestras vidas. En ocasiones intentaban buscarnos para matarnos. Nos enteramos que el bosque lo llamaban el bosque de la bruja. Ella iba al pueblo y robaba comida. No sé si lo hacía ella o lo que había dentro. Unos años después murió tranquila en su lecho. Me dijo que ya era justo que volviera al pueblo y reclamara nuestra propiedad. Ya nadie se acordaría de mí. Ya era toda una mujer. Así lo hice y viví en aquel pueblo hasta mi vejez. La Inquisición terminó. Las brujas se olvidaron, pero las personas del poblado le siguen temiendo al bosque donde vive la bruja. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like, un bonito comentario y compartir este video con un amigo. En la descripción de este video está la dirección de correo electrónico al cual puedes enviar tu relato. Llegó con la lluvia, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Fue un día como cualquier otro, soleado y agradable.
no se preveía lluvia. Mi madre fue la única que en la tarde dijo que algo no le gustaba en el ambiente. Mi padre le dijo que dejara de ser ave de mal agüero. Mi madre le respondió que solo era una sensación extraña y no era culpa de ella sentirse así. En casa mi madre era creyente tanto de la religión católica como de las buenas y malas energías. Mi padre, por el contrario, podríamos decir que era ateo, pero a él no le gustaba que lo catalogaran así. A eso de las 7 de la noche empezó una suave lluvia. La verdad nos agradaba para que refrescara el jardín, pero sabíamos que no estábamos en épocas de lluvia, entonces sería algo pasajero. Igual, cuando empezó la lluvia, mi padre entró 2 perros labradores que teníamos fuera, mientras mi madre organizó una penca de sábila que tenía colgada tras la puerta y enderezó el crucifijo que había en la sala. Mi padre la miró con cara de pocos amigos, pero no dijo nada. La lluvia seguía siendo suave pero constante. Un silbido se escuchaba afuera, pero no era el viento, ya que mi padre tenía varios sonajeros de viento fuera y ninguno sonaba. Los 2 perros empezaron a gemir y a chillar. Corrían bajo el mueble donde estaba mi padre. Estaban muertos del miedo, algo que nunca antes había pasado. Mi madre se santiguó y se sentó al lado de mi padre. Yo en medio de ellos. Algo fuera seguía silbando, como si fuera el viento. Los 2 perros gemían, estaban aterrorizados. Algo corrió por el techo de la casa, algo que parecía tan grande como un toro. ¿Cómo podía algo tan grande estar sobre el techo? Se le sentía resoplar como una fiera enjaulada. En casa todos nos abrazábamos con temor. Hasta mi padre, que era el que nada lo atemorizaba. De los perros ni se diga, lloraban y gemían muertos de miedo. Aquello, al correr sobre el techo, hacía que las puertas y ventanas parecieran que se fueran a caer. Temblaban como si fueran a arrancar de sus puestos. Es como si hubiese un temblor de tierra. Pero solo en nuestra casa sentimos como aquello corrió por todo el techo y saltó al lado de la puerta. Allí de un bujío, como el de un toro, arremetió contra la puerta, pero en el primer envión tumbó la penca de sábila. Dio un bujido, pero esta vez lastimero como de dolor. Corrió, o más bien voló alrededor de la casa. Con algo como garras iba rasguñando las paredes. Mi madre entonó una oración. El crucifijo cayó al piso y aquello se oyó saltar al jardín y desaparecer en la noche. Pasamos mucho tiempo allí sentados, sin decir una palabra. El miedo nos tenía paralizados aún. Los perros se calmaron y empezaron a caminar por la casa. Esto nos tranquilizó y volvimos a la vida. Mi madre acomodó la penca de sábila y mi padre el crucifijo en la pared, algo que nunca creí ver. Al día siguiente pudimos ver los estragos en el techo, muchas tejas quebradas y en la pared efectivamente los rasguños de algo como garras. También una babasa negra que olía a basura. Casi no logramos limpiarla entre los 3. En el jardín donde cayó aquello, todas las plantas estaban secas. Por donde este corrió en la noche, le preguntamos a varios vecinos, pero ninguno dijo haber visto ni sentido nada. Solo nos visitó a nosotros. Los siguientes relatos fueron escritos y adaptados por Alex Morales Gómez. En la descripción de este video se encuentra el link de la página de Facebook. Síguelo. El vuelo de las brujas. Se contaba un sinfín de historias de brujas, hombres que visitaban en las noches y no los dejaban dormir. A otros tantos los hacían perder el camino y llegaban tarde a su destino. También se contaba de caballos y reses que molestaban las brujas en las noches. Los perros aullaban al sentir la presencia de las mismas. Así fue que llegué a ese poblado sin saber nada del tema y mucho menos de creer en esas historias. Pronto me hice amigo de Araceli. Subí a visitarla cada tarde. Vivía en lo más alto del poblado. Aunque el camino que llevaba a su casa no era un bosque como tal, sí estaba rodeado de varios árboles muy altos. Un domingo después de eso de las 9 de la noche,
me fui a despedir de ella y su madre, pero ambas me advirtieron que sería mejor que durmiera allí, ya que esa era una noche muy propicia para las brujas. La verdad es que ya había dormido en algunas ocasiones en casa de Araceli, aunque aún no era mi novio oficial, sí teníamos algo, pero al día siguiente debía estar temprano en la escuela. Yo era profesor allí, así que no quería tener que madrugar tanto al día siguiente. Dije con confianza y mucha sinceridad que no creía en esas cosas. Ellas sonrientes me dijeron que sería mejor que creyera, ya que por esos lados era muy común verlas. Me despedí sin más preámbulos. Había caminado poco más de 500 metros cuando escucho el volar de varias aves, y digo aves por tener una referencia de algo, pero lo que volaba sobre los árboles era algo bastante grande y en una buena cantidad. Me paré en seco intentando identificar qué podía ser. El volar de aquello seguía, pero no podía saber qué era. Seguí mi camino. Al dar algunos pasos, escucho una risa tenebrosa, la conocida risa de una bruja. Esta fue acompañada de varias más. Eran brujas los que volaban sobre mí. Apresuré el paso. Aunque no creía en esas cosas, en ese momento sentí miedo. Ellas seguían riendo como sintiendo mi temor. Ya no iba a pasos ligeros, ahora corría, pero debí detenerme. El camino, aunque era visible y bastante amplio, había desaparecido. Allí no había ningún sendero para seguir. Todo eran árboles tupidos y las risas sobre estos. ¿Qué podía hacer? Correr en cualquier sentido. Después de casi una hora de correr perseguido por aquello, caí al suelo exhausto. No me importaba nada lo que me pudieran hacer las brujas, que fuera lo que Dios quisiera. Al caer de rodillas veo el camino. Lo más extraño de todo es que estoy en el mismo lugar donde escuché el volar de las risas por primera vez. No había ido a ningún lado, pero estaba sumamente cansado. Así que sin mucho pensarlo, volví a casa de Araceli. Pronto llegué allí sin ningún contratiempo. Casi tumbo la puerta de la casa golpeando para que me abrieran, pero nadie salía. No podía ser que madre e hija tuvieran el sueño tan profundo. Rodeando la casa pude verlas cada una en su habitación. Dormían completamente desnudas, Araceli en su cama, la madre de esta en el piso de su habitación. Ambas estaban embadurnadas de una materia viscosa. Fue a gritarle a la madre para que me abriera, pero en algo que no había reparado antes me hizo desistir. La mujer estaba a algunos centímetros del piso, levitaba. Eso no era posible. Me acurruqué y me quedé mirándola. No podía ser. Qué locura era aquella. Ya casi al amanecer sentí el volar de aquello y posarse en el techo de la casa. Allí las vi. Sus figuras parecían de mujer, pero más como una sombra o un humo negro. Se podría decir que un alma oscura. Las vi pasar el techo de la casa. Vi esa sombra entrar en el cuerpo de la señora. No sé cómo ser más específico. Simplemente entró por su pecho. Al entrar, la mujer dio un suspiro y se volteó de la cama. Debo aclarar que todo este tiempo que estuve mirándola, nunca se movió. En el instante que ella se movió en la cama, afuera dio su primer canto el gallo. Ya llegaba la madrugada. Fui y me asomé a la habitación de Araceli. Esta dormía apaciblemente, con una sonrisa en los labios. Al parecer tenía sueños gratos. Aunque bella allí desnuda, entendía que no era una mujer a la que debería volver a visitar. El primer rayo del sol alumbraba en el cielo cuando emprendí camino al poblado. Al pasar por donde perdí el camino, pude notar mis pisadas en círculos. Todo ese tiempo no me fui del mismo lugar. Ese día no di clase. Al siguiente lo hice y al tercero renuncié. No quería estar más tiempo allí.
No quería estar más tiempo allí. Claro que tuve problemas con mis superiores por dejar mi puesto así. Pero como decía mi padre, el miedo no tiene pantalones. El día que tomé el autobús que me llevaría a la ciudad, vi a Araceli parada en un andén. Me miraba y me sonreía. Esa última vez la vi más bella que nunca, pero también más malvada. Al parecer se sentía orgullosa de ser una bruja. Trovadores, tenemos otros relatos más. Pero antes de continuar, por favor, deja tu pulgar arriba y un comentario. Eso nos ayudaría a que YouTube promocione este video. Continuamos. Cucharita de hueso. En mi juventud se escuchaba una canción que se llamaba La Cucharita de Hueso. Se trataba de un hombre que le regalaron una cuchara de hueso, pero al poco tiempo se la robaron. La realidad es que la canción no me interesaba mucho. Era una canción más para los abuelos, pero me causaba impresión una cuchara de hueso. ¿A quién pertenecía dicho hueso? ¿A un animal o a un ser humano? Me obsesioné tanto con el tema que buscaba animales muertos para sacar un hueso, así fabricar mi propia cuchara. Aunque los encontré, no eran de mi agrado. Al cumplir 16 años, me entré al cementerio con mi mejor amigo. Casi era la medianoche. Allí rodé la falange de una mano para fabricar mi propia cuchara de hueso. Resulta que la falange era muy pequeña para mi cometido, así que volví. En esta ocasión solo, porque mi amigo estaba muerto del miedo. Según leí, el fémur sería el hueso más idóneo para esta labor. No fue fácil, aunque el cuerpo estaba casi en los huesos pelados. Habían partes de piel tostada que lo sostenía. Al fin logré llevarme el hueso. Mi padre tiene algunas herramientas para uso personal, pero estas servirían. Llegué a casa pasada la medianoche. Ya no había manera de empezar mi trabajo. La realidad es que me sentía eufórico. Dejé los huesos bajo la cama. Aún conservaba la falange. Me dormí pronto. Entre sueño y despierto siento que mueven mi cama de un lado a otro, como si de una balsa en medio del mar se tratara. Yo intentaba abrir mis ojos y salir de aquella pesadilla. Cuando por fin logré despertar, la realidad que veía en mis ojos fue peor. Frente a mi cama había un hombre. Más que un hombre, una calavera. Le faltaba su pie, bueno, su hueso, específicamente el que yo tenía bajo mi cama, y me señalaba con su dedo faltante de una falange. De un grito que despertó a mis padres, la calavera desapareció. Mis padres llegaron preocupados y les dije que solo había sido una pesadilla. A primera hora fue al cementerio. Buscaría el descuido del sepulturero y dejaría ambos huesos en su lugar. A pesar que en realidad yo pensaba que solo era una pesadilla, no quería volver a ver esa calavera. En un momento que vi al joven que hacía de sepulturero ir a traer algo de las herramientas, como pude los dejé en la tumba que yo medio había cerrado. En un momento que vi al joven que hacía de sepulturero ir a traer algo de las herramientas, como pude los dejé en la tumba que yo medio había cerrado. Al voltearme veo a un hombre a mis espaldas. En primer momento pensé que era el sepulturero. Creí que me había descubierto, pero no era él. Era un hombre alto, muy serio, con un gran sombrero. Su mirada era acusadora y temeraria. Escuché una voz atronadora y terrorífica. Deja tranquilos a los que descansan en paz. Al escuchar la voz supe que era él. Era el hombre que su cuerpo estaba en la tumba. De un grito y caí.
Di un grito y caí. No recuerdo más, hasta que desperté en brazos del sepulturero. No sé qué hablé mientras estaba inconsciente, pero él me decía que tal vez el hombre que vi era el mismo ladrón de tumbas que ya había ido 2 veces. Pero él me decía que tal vez el hombre que vi era el mismo ladrón de tumbas que ya había ido 2 veces, pero él le estaría vigilando. Pero él lo estaría vigilando. No dije nada. Me paré, le di las gracias y me fui a casa. Nunca antes había contado lo que viví, pero les aseguro que nunca volvería a tomar nada de los muertos. Trovadores, mientras les narro el siguiente relato, compartan este video en sus redes sociales. Eso sería de mucha ayuda. El hombre del bosque. Su vocación y su mayor deseo siempre fue ser sacerdote, un hombre de fe, dirían todos en el pueblo. Su familia, aunque humilde, ahorró el dinero para enviarlo a Roma, a uno de los mejores seminarios. Él por su propia fe no lo decía, pero deseaba con todo su corazón llegar a ser cardenal y por ende aspirar a la silla de San Pedro. Ya todo estaba dispuesto para que nuestro joven protagonista viajara al viejo continente y convertirse en un sacerdote, el cual sería el orgullo de su familia y de todo el pueblo. Como hombre de fe y creyendo ciegamente en las enseñanzas de Jesús, le pidió a sus tíos que le prestaran una pequeña cabaña alejada de todo. Sería una especie de retiro espiritual voluntario. Así pasaría los últimos días solo. Qué grande les parecía a sus familiares, que dedicado a su fe. Su madre ya lo veía como un santo más. Llegó al lugar, el cual había visitado de pequeño, pero hacía mucho no iba allí. Más que una cabaña, eran 2 pequeños cuartos donde se guardaban herramientas y semillas. Cerca de allí, solo habían 2 casas más, aunque habitadas, había dicho su tío. Siempre estaban retiradas, mucho mejor para él. No quería saber de nadie. Los 2 primeros días fueron de soledad y placer al estar así. En las noches leía un poco la Biblia y a dormir. Muy temprano estaba de pie sin siquiera salir el sol. Se soñaba madrugando a tañer las campanas de su pequeña iglesia. Al tercer día salió a caminar un poco. Al llegar a un pequeño riachuelo la vio. Una mujer joven y muy bella. Lavaba ropa y cantaba. Él la miró hurtadilla. Se sintió mal, pero no era capaz de dejarla de mirar. Después la vio desnudarse y bañarse en el río. Él huyó a la cabaña. Eso eran cosas del demonio que lo estaba poniendo a prueba. A pesar de sentirse culpable y pecador, volvió una y otra vez. Ya no huía, la miraba en silencio, oraba por su pecado, pero así y todo la espiaba. Se enamoró perdidamente de ella. Hacia la distancia, oraba, lloraba por su pecado, pero volvía cada mañana. Hasta que la abordó. Escucharla y verla de cerca era como tocar el cielo con las manos. Él pensó 1000 cosas antes de dar ese decisivo paso. Ella le correspondía, se hicieron amantes. Ya no era un retiro espiritual, era una luna de miel. Ella vivía cerca de allí con su madre. Ella vivía cerca de allí con su madre. Le gustaba ir a lavar allí porque en la soledad podía bañarse desnuda. Faltaban pocos días para él irse. Ella hablaba de matrimonio. Él callado pensaba en el seminario. Una tarde mientras hacían el amor, él le confesó que seguía con sus planes del seminario. Ella enloqueció, salió corriendo por medio del camino desnuda. Gritaba que no lo dejaría ir de allí, así tuviera que luchar contra el mismo Dios. Faltaban 2 días para marcharse. Hacía 3 que ella se había ido histérica.
Hubiera querido despedirse de ella, pero ni modo. Esa era la voluntad de Dios. Ella sería su primera y única mujer. Es lo que quiso Dios. Así que él solo había cumplido con los designios del Creador. Esa última noche, un gran vendaval cubrió la región. La lluvia fuerte golpeaba los techos. El viento rugía con fuerza. Se escuchaba cuando arrancaba los árboles. Él hacía lo único que sabía hacer: rezar y pedir a Dios que pasara pronto la tormenta. Asegura él que en un momento dado sintió la risa de ella a través de la tormenta. Salió como loco en medio de la lluvia. Llamándola por su nombre, se perdió en medio del bosque que daba a los límites de la cabaña. 2 días después lo encontró un leñador. Lo llevó a su cabaña. El joven le contó esta historia, también quién era su familia. Le aseguró que ella estaba allí en el bosque. El leñador buscó la manera de hacerle entender que por allí no vivía nadie. El joven, desesperado, huyó de nuevo y se perdió en la espesura de los árboles. El leñador buscó la familia de este y contó también esta historia. Los padres y tíos lo buscaron por varios días, pero nunca dieron con él. Desapareció. Aunque algunas personas que se aventuran a subir por allí aseguran haberlo visto hablando solo, anda desnudo, se le ve sonriente, se le ve feliz. Muchos aseguran que no pudo vencer la prueba que le puso el demonio. Otros tantos dicen que encontró la felicidad. La mayoría simplemente dicen que enloqueció. Trovadores, tenemos un relato más, pero antes de continuar, les pido que por favor se suscriban a este canal, activando la campanita de notificaciones. En la descripción de este video está el correo de contacto, así como nuestra cuenta de PayPal si quiere realizar una donación. Que las hay, las hay. Esto pasó en mi sitio de trabajo. A uno de mis compañeros se le perdió su teléfono móvil. A pesar que nuestro jefe llamó a uno por uno a su oficina, intentando persuadir a esa persona para que entregara el objeto robado, no hubo manera de hacerlo entrar en razón. Mi compañero, a quien le habían robado, solicitó al jefe si nos podía hablar a todos. Así que, reunido en la sala de juntas, el compañero habló de una manera fría pero categórica. Pidió a quien tuviera su móvil dejarlo en algún lugar visible, así no tendría problema. Advertía que si al terminar la jornada el móvil no aparecía, quien lo tuviera pasaría la peor noche de su vida. A muchos nos pareció una amenaza algo infantil, más bien divertida. Asimismo debió haber pensado el ladrón. La jornada terminó y del móvil nada. Siempre he sido de los que primero llega al trabajo. Al día siguiente encuentro un compañero sentado con la cabeza entre sus manos. De primera vista pensé que estaba enfermo o algo así. Lo saludé cordialmente, pero no respondió. Solo seguía ahí con una diatriba de palabras. Algo como: no quise hacerlo, fue un error. Repetía y repetía esto como un loco. En verdad eso fue lo que pensé, que mi compañero había perdido la cabeza. Así fueron llegando uno a uno. A ninguno le presté atención. Todos nos mirábamos asombrados del cambio. Siempre fue un hombre lúcido, normal. Esperamos que llegara el jefe y nos diera luz de lo que pasaba. Pero el que nos dio algo de qué pensar fue el compañero que le había robado el celular. Cuando éste entró y saludó, el compañero, que parecía loco, se puso de pie. Fue a él sin preámbulos y le entregó el móvil. Pedía y pedía perdón, no una disculpa. Perdón, 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 repetía y repetía. Fue un error, decía después de miles de perdones pedidos. Mi compañero lo miró con desprecio, tomó el móvil, lo limpió y lo metió en su bolsillo. La manera de limpiarlo era algo que hacía con desprecio, como si aquel objeto estuviera infectado. Ese día fue algo bastante extraño para todos. Quien había robado el móvil perseguía a quien se lo robó y pedía perdón. Le decía que no quería volver a vivir una noche como aquella. El otro no le respondía.
ni se dignaba mirarlo. Perdóname, casi que gritaba. Esa misma tarde renunció y no volví a saber de él hasta algunos años después. Lo encontré en un bar de mala muerte. Lo vi de fuera y entré a saludarlo. Se veía desaliñado y sucio. Me reconoció de inmediato y por su cara se alegró de verme. Me contó lo que había pasado para renunciar donde trabajábamos juntos. Me confesó que no se robó el móvil por necesidad. Simplemente lo tomó y ya está. Pero después de tanto revuelo sintió pena de ser catalogado como ladrón. Así que simplemente se lo quedó. Cuando llegó a casa lo dejó en la mesa de noche. Se sentía un ser ruin, pero nada podía hacer ya. Pronto se fue a la cama, sintió que el móvil vibró. No podía ser, él lo había apagado. Al levantar la cabeza en medio de la penumbra de la noche vio una sombra, al parecer una mujer. Sintió un dolor de cabeza insoportable. Fue a ponerse de pie, pero esa mujer levantó las manos y en la habitación todo voló por los aires. La cama se levantó unos centímetros del piso. Por Dios, amigo, sé que suena algo muy loco, pero así fue. Quiso bajarse de la cama y huir, pero unas manos invisibles lo retenían. Más que retenerlo, lo aprisionaban tan fuerte contra la cama que le hacían daño. Fue tanto el daño que al día siguiente tenía morados en el pecho. No podía huir, nada podía hacer. Su cabeza iba a reventar. La habitación era un huracán. Todo estaba volando de acá para allá. Eso fue toda la noche. Solo al primer canto del gallo todo volvió a la normalidad. Todo acabó con el vibrar del nuevo móvil. Entendía que ese era el causante de lo vivido. Por eso lo devolvió. Pero al compañero no perdonarle, supo que no debía quedarse allí. Una noche más de aquella y se enloquecería. Una como esa no volvió a vivirla, pero el dolor de cabeza lo tiene desde entonces. Es insoportable y mi mala suerte va en aumento. Le pregunté qué creía que le había pasado. Él tenía la respuesta. Al parecer, después de esto, investigó a nuestro otro compañero y la madre era una bruja reconocida con un gran poder. Esta era quien se le había aparecido aquella noche. Se cree que por el objeto de la persona se puede guiar y llegar a cualquier lugar. Una historia bastante extraña. Me despedí de él. Allí lo dejé con su cabeza entre las manos, igual que lo vi esa mañana que entregó el móvil. Nunca más volví a saber de él. Mi otro compañero aún trabaja conmigo. A partir de aquella historia, lo miro con otros ojos y hasta con recelo. Hemos llegado al final de este episodio. Trovadores, te pido que por favor visites la descripción del video y sigas la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez. Puedes apoyarlo enviándole estrellas en cada uno de sus videos. Recuerda dejar tu pulgar arriba, un comentario y compartir este video en tus redes sociales. Eso nos ayudaría a seguir creciendo. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción activando la campanita de notificaciones. También estoy dejándote el link a mi cuenta de PayPal si deseas realizar una donación para seguir consiguiendo implementos y así ayudar a mejorar los podcasts de este canal. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.